Vamos a hacer una consulta en vivo, línea telefónica a partir de este momento encendidas para las universidades Internacional y San Francisco de Quito. En la primera, en la Internacional, nos aguarda la distinguida catedrática y decana de la Facultad de Jurisprudencia, la doctora María Paula Romo. En la San Francisco, el decano de Jurisprudencia, el doctor Farid Simons, también tiene la bondad de contestarnos. La pregunta de cajón. La consulta en vivo. La dispersión política por la presidencia de la República, ¿qué novedades o qué calamidades nos preanuncia a partir de este momento? Nadie se pone de acuerdo en un timbre de unidad para nombrar por lo menos a los candidatos que escoja la ciudadanía. ¿Ese es un milagro o un desacierto histórico de parte de la oposición a la Revolución Ciudadana? Pregunta a la Universidad Internacional, a la doctora María Paula Romo. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias. Saludos también a Farid y a quienes le acompañan en el estudio. Gonzalo, creo yo que a pocos meses ya de tener que inscribir candidatos para el próximo periodo electoral, la dispersión, y yo diría más que la dispersión, la incertidumbre. Porque ojo que ni siquiera el partido de gobierno, supuestamente el más fuerte en este momento, o el que tiene más control de la situación, ni siquiera ese ha definido aún su candidatura para el próximo periodo, ni la presidencial ni las candidaturas en cada provincia. Yo diría que este clima de incertidumbre es el síntoma de la debilidad del sistema político ecuatoriano. Es el síntoma de la debilidad del sistema de partidos, porque cuando uno tiene un sistema estructurado con las organizaciones políticas de trayectoria que tienen sus liderazgos, sus plataformas, sus programas, su posicionamiento, entonces cuando se aproximan las elecciones es casi vital saber cuáles son los líderes que encabezarán esas opciones electorales. Ese no es el caso, no es el caso del sistema ecuatoriano, y creo yo que debe ser leído como un síntoma de la debilidad de las instituciones democráticas. Entre las instituciones pues se encuentran también los partidos políticos. Yo añadiría, Gonzalo, que esta dispersión o que esta incertidumbre también lo que nos muestra es que entre las opciones que hoy existen no se terminan de consolidar alternativas políticas y alternativas electorales, según lo que nos muestran también los sondeos. Así que este clima de incertidumbre, de decisiones de última hora, creo que nos va a acompañar y va a ser también el que marque las próximas elecciones. La misma pregunta para el académico Farid Simons en la San Francisco de Quito. Nos mantenemos un minutito, María Paula, si es tan amable. Vamos a escucharle entonces al doctor Farid Simons. ¿Por qué la dispersión, la incertidumbre o la debilidad de los movimientos y partidos políticos que no se sujetan coherentemente a una línea de comportamiento, especialmente en el ámbito de la oposición a la presidencia de la República, que durante 9 años ha sido conducida por Rafael Correa? ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, María Paula. Buenos días a los oyentes. 3 cosas. La primera es, evidentemente, en el Ecuador, partidos políticos con programas ideológicos, más allá de los nombres, no existen. Me parece que la evidencia es que la mayoría de los partidos, ¿no? Tal vez estoy exagerando con decir que no existe ninguno, pero la mayoría de los partidos se construyen, se organizan, se desarrollan alrededor de captar cargos públicos y no de llevar adelante ideas o propuestas generales. Eso marca una segunda cuestión, que es la imposibilidad de construir alianzas alrededor de programas políticos. Las alianzas terminan construyéndose o parece que están condicionadas tremendamente a los nombres, no a una agenda, no a un programa, no a una propuesta, no a un proyecto. Un proyecto que puede ser alternativo a las opciones presentadas por el gobierno, o puede ser que tenga ideas similares, o puede ser que quiera dar continuidad, pero no hay esta lógica de construcción de una agenda, de un programa común que unifique, que alrededor de eso se negocie la agenda mínima del país y por eso se establezca un candidato
o a partir de eso se busque un candidato que sea que el mejor represente la causa. Y la tercera cuestión es que me parece que muchos de los nombres que están moviéndose alrededor de esto están vinculados al cálculo de la Asamblea Nacional, no el tema de ganar las elecciones. Correcto. Me parece que ahí hay una diferencia muy importante entre lo que es el partido de gobierno, que va a tener un candidato y que por lo tanto ahí más bien están mirando cuándo es el momento más oportuno para lanzar su nombre, y de ese nombre me parece que va a ser Lenín Moreno. En todo caso, ellos saben con certeza que van a tener ese candidato, no hay mucha discusión. Y el resto, que creo que están haciendo un cálculo muy coyuntural respecto no a la presidencia, sino, excepto Lazo también, que habría que hacer otra excepción, creo que el único candidato que está ya firme en la oposición es Lazo. El resto está pensando quién colocar ahí, o para hacer alianzas, o alianzas electorales, o para buscar tener una mejor posición en la campaña para arrastrar cargos en la Asamblea. Parece que por ahí está un poco el cálculo, un poco la lectura, y sí, efectivamente es una muestra de debilidad, pero es una muestra también de debilidad de un proceso que ha estado marcado históricamente en el país. Pocas veces ha habido partidos políticos en realidad en el Ecuador más allá de la coyuntura y de los nombres, ¿no? Gracias, doctor Simón. Si nos aguarda un minutito. Doctora Romo, le queremos preguntar si más fácil va a resultar administrar este momento de puja interna en el movimiento oficialista, con una fórmula que podría suscitar, digamos, una solución antes que colisiones internas o separaciones, y peor lo que puede suponerse de la oposición, una atomización fabricada pero por una industria de primer nivel. ¿Por qué pienso que los dos candidatos que lucen este momento, como candidato correísta el vicepresidente Glass y como candidato de inmensas, tal vez mayorías en el partido de gobierno, Lenín Moreno, actualmente casi con una embajada en Ginebra, una embajada especial que las Naciones Unidas le gestaron, o sea, le entregaron por sus méritos tan solidarios con el sector que él apoya a nivel universal. Ahora, Moreno estaría listo para encabezar las listas a la Asamblea, que es también una necesidad muy significativa para el partido de gobierno, especialmente por sus episodios de aludida corrupción que buena parte de su militancia ha tenido que atravesar, no exigido por nadie, sino porque no ha habido seguramente valores de ejemplo o no han habido otras circunstancias de control propias del movimiento, más bien han habido malos ejemplos desde diferentes sectores. Entonces, allí está la cosa. El señor Moreno estaría presidiendo las listas a la Asamblea Nacional y el señor vicepresidente Glass sería el candidato a la presidencia de la República por el movimiento oficialista. En el otro lado, bien puede que sea el señor Lazo o otra persona que saque una votación interna muy significativa. No sé cómo serían las primarias, resulta más complicado. ¿Qué presunción o qué mecanismo ustedes sugerirían, tanto María Paula como Farid, para ser utilizado por los dos aglomerados de campaña que vienen a ser la oposición y el oficialismo? Voy a la inversa, con permiso de María Paula, con Farid Simons. Adelante, Farid. Gonzalo, primero me parece que en el oficialismo esto pasa por tema de números. Van a ir midiendo quién tiene mayor opción de voto, quién tiene menos resistencias, quién tiene mayores posibilidades de acumular apoyos, y me parece que la decisión va a pasar por ahí.
Creo que yo sigo pensando que el candidato para la presidencia de la República de parte del oficialismo hasta el día de hoy, a menos que pase algo, es Lenín Moreno. Ya. Habría que ir midiendo qué sucede con esta revelación de que, dos revelaciones que me parecen importantísimas. La una es que el Ecuador paga sus gastos de permanencia en Ginebra, y la segunda que no ha pagado impuestos. Me parece que eso normalmente en cualquier condición, en cualquier circunstancia, que no ha hecho declaraciones de impuestos, en cualquier otra circunstancia sería un escándalo de proporciones, del mismo escándalo que el presidente de la República y el oficialismo montaba cada vez que descubrían que alguna persona opositora hacía una declaración y que esa persona o había pagado poco o no había pagado. Me parece que están midiendo eso. Desde la perspectiva del oficialismo es un tema de estadística, de números, de quién tiene mayor posibilidades de ganar y ya. Desde la perspectiva de la Perdone, pero en este rubro que es muy interesante, ¿usted cree, Farid, que el señor Contralor o el señor Fiscal General de la República juzgarían como peculado el escenario donde pronostica tiene conflictividad el ex vicepresidente inicial de este régimen? Gonzalo, tiene usted, parece que un audio se le está filtrando en la radio, y estoy yendo a alguna cuestión sobre embajada de los Estados Unidos, que me parece que es de la radio. En todo caso, perdóneme, ¿me puede repetir la pregunta? Porque realmente no escuché nada por el sonido que se montó. No se preocupe, tampoco fui excelente y esclarecedor preguntón. Vamos a ver, yo lo que digo es, ¿podría el fiscal general o el contralor general del Estado ubicar como peculado las dos acusaciones que usted nos recordó, porque usted no ha inferido eso, usted nos recordó, son en este momento las piezas vulnerables para el vicepresidente Moreno? Yo no me atrevo a hacer una afirmación de que existe un peculado. Hay mucha gente que sostiene que efectivamente el haber que una persona reciba fondos públicos sin tener un cargo público o tener un honorario sin tener un cargo público configuraría esa figura penal. Yo parece que puede haber interpretaciones distintas. Uno puede preguntarse si el tema de una asignación hacia una representación general está vista como un gasto legitimado o legítimo. Si yo prefiero, como no tengo todos los elementos jurídicos, yo no soy penalista, no trabajo ese tema a profundidad, me parece que los penalistas tienen muchísimo más posibilidades de contestar la pregunta. Me parece que ahí hay una cuestión clara, que era la construcción de una imagen, de una figura en el cual esta persona, después de su tarea local, había sido premiada con esta representación que Naciones Unidas le daba para que represente universalmente la causa de las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad. Y cuando, claro, se revela de que esta persona sí fue nombrada, pero que no asumió los gastos de las Naciones Unidas, me parece que ahí hay un desencanto de un gran sector y una pregunta, una interrogación sobre por qué en un momento de crisis económica se hace ese gasto, si hay ahí un desgaste político, más allá de ya pensar de lo peculado o no. Y la segunda cuestión que me parece que es una cuestión ética, el hecho de si una persona en el país está obligada a pagar impuestos cuando su residencia es nacional y está cumpliendo un cargo diplomático, siendo todavía presidente en el país desde la perspectiva tributaria, no ha cambiado ese estatus. Y eso tiene que ver ya con otra cuestión, que es la condición de la persona de cumplimiento de sus obligaciones. Obligaciones tributarias que obligan a los demás y que además señalan a los demás. El pacto ético está basado en el tema de los paraísos fiscales, pero básicamente está basado en la idea de que sacar dinero fuera del país es una forma de evadir impuestos. ¿Qué pasa cuando alguien que va a ser candidato a la primera magistratura no paga sus impuestos cuando corresponde? Seguramente ya encontrarán una respuesta, seguramente encontrarán ya una forma de explicar esto. Qué sé yo, encontrarán alguna regla tributaria, alguna exención, como hicieron cuando sacó el presidente de la República el dinero para comprarse su departamento en Bélgica, que el SRI dijo que una indemnización no era una renta y que por lo tanto no había que pagar impuesto a la renta. O sea, me parece que aquí pensar que el SRI va a tener una respuesta diferente es un poco ingenuo, pero desde la perspectiva ética, desde la perspectiva de la sociedad, ¿qué puede pensar de alguien que no paga sus impuestos? O sea, eso me parece, y más allá de las implicaciones legales, incluso no existiendo, existen implicaciones éticas. Doctora Romo, la misma pregunta para usted, tenga la bondad de desarrollarla en respuesta.
Sí, Gonzalo, la pregunta inicial era por dónde van a decantarse las alternativas electorales. Yo coincido con Farid en que en este momento, pues, Lenín Moreno parece ser el candidato más opcionado por su apoyo en las encuestas, pero quería referirme a una parte de su pregunta. Usted decía cuál va a ser el candidato del otro conglomerado que es la oposición. No creo que haya un conglomerado que se pueda unificar como la oposición. Ya. Hay una diversidad política en el país y creería yo que ojalá se evite la extrema fragmentación, pero me parece que no habrá solo un candidato porque no hay solo una oposición. Hay una diversidad política en el país frente al periodo de gobierno o a la década de gobierno del presidente Correa. Me parece que se van a plantear distintas alternativas y estas se van a reflejar en distintas candidaturas. Supongo yo que habrá una candidatura que represente, o que lo ideal sería que haya una o unas pocas candidaturas que representen a la derecha y otras pocas candidaturas, ojalá pocas, que representen al progresismo, no sé si a la izquierda, pero me parece que esto es importante, es decir, frente al panorama electoral, frente a la diversidad política del Ecuador, no creo que se pueda resumir todo lo que no está en el gobierno como una sola oposición. Todos los que no estamos de acuerdo con el gobierno, no estamos necesariamente de acuerdo en todo entre nosotros. Ojalá se puedan llegar a algunos puntos de coincidencia, de confluencia, pero me cuesta creer que esas coincidencias sean suficientes para tener una sola candidatura alternativa. Y al parecer, al electorado le pasa lo mismo, porque hoy tenemos a medio país diciendo, aún no tengo candidato, no quiero seguir votando por Correa o por el Movimiento País, pero las alternativas que hoy se me ofrecen tampoco no me convencen. Así es. Entonces creo que ahí está claro que todavía hay un espacio pendiente para lo que yo llamaría la centroizquierda en el Ecuador. O sea, el centro progresista creo que es la alternativa que insurge una vez más y es una especie de vocación ideológica del pueblo ecuatoriano. Un centro, pero muy progresista hacia, naturalmente, la izquierda, ¿no? Un centro izquierda, como usted manifiesta. Pero si eso no lo damos forma a través de candidatos de carne y hueso con una mentalidad que asimile precisamente lo que quiere la colectividad, estamos perdidos. Yo creo que va a haber una atomización impresionante porque no hay candidato que esté liderando campañas, que esté convocando en las calles. No hay ningún activismo digno de poder destacarse. Solamente es una lectura de los medios de comunicación, una lectura vacilante incluso para no entrometerse o digamos salir perjudicado por cualquier comentario que ejerciten desde otros sectores donde uno no ha concurrido para revisar sus potencialidades. Bastante complicada, compleja la jornada de este año en términos eleccionarios. ¿A usted qué le parece lo que acabo de mencionarle, María Paula? Sí, creo que aún no está todo dicho sobre el próximo proceso electoral. Creo que aún no se han anunciado todas las candidaturas. Creo que aún los ciudadanos no han tomado sus opciones. Creo que todavía estamos en un momento de espera de todas esas definiciones, que se aclare el panorama para que se tomen posturas. Pero le insisto, yo creo que hoy lo que tenemos es una oferta de continuidad, que es la oferta del Movimiento País, independientemente de quién sea el candidato, una oferta que está reflejada por las candidaturas de derecha, en que yo señalaría pues los casos de Guillermo Lasso y del Partido Social Cristiano. Así es. Y me parece que ese 50%, en algunos lugares un poco más, en otros un poco menos, pero casi la mitad del país diciendo por ninguna de esas dos opciones, lo que está diciendo es, aquí todavía me queda pendiente una alternativa que yo denominaría de centro izquierda en el Ecuador, y creo que ahí hay un desafío muy grande para la política, ¿no? Para los políticos. Creo que ahí hay una tarea inmensa porque la mitad del país dice, esto que me muestran hoy, no, todavía no me convence, ni quiero la continuidad, ni quiero la oferta de los sectores más de derecha del país.
así que creo que todavía está por definirse ese tema en el panorama electoral. ¿Por qué finalmente a los dos la interrogante? ¿Por qué resulta un país pobrísimo, pobrísimo, repito, en términos de que hayan líderes destacados de vida ciudadana ejemplar, de que abriguen esperanzas los pueblos, los ciudadanos, las damas, los caballeros y los jóvenes? Son los mismos nombres, dicen, no hay en quién pensar, no hay a quién apoyar, y con una delicadeza, una inseguridad especialísima, mucha gente dice, tal vez, por decir algo, el doctor fulano de tal, y surgen nombres nuevos, pero no pasan de unos 3 a 5. Es que no ha creado el Ecuador líderes, no se ha permitido en esta década construir líderes o un outsiders como salió el actual presidente. ¿Alguna causa fundamental usted nos proyectaría, María Paula, y luego Farid, y terminamos? Bueno, creo que me apunto para un programa de discutir este tema. Es un tema profundo y es un tema muy amplio, Gonzalo. Creo que tenemos un sistema político que es caníbal. Creo que también tenemos un sistema político en donde el que gana, gana todo, el que pierde, pierde todo, en el que somos de unos purismos para la crítica, pero es muy difícil asumir la discusión del ejercicio del poder. Creo que también el tema de los partidos políticos, de las instituciones democráticas, los costos que tiene la política, y no me refiero a lo material exclusivamente, sino al hecho de la descalificación permanente, del ataque personal en lugar de la discusión de ideas. Creo que hay una serie de factores que ahuyentan a la gente de la política. Yo estoy convencida de que en el Ecuador hay políticos, activistas, profesionales, ciudadanos excelentes que podrían aportar con sus ideas y con su fuerza para el gobierno del país, pero también creo que hay una serie de incentivos que ahuyentan a esas personas de la política. Muchas gracias a la Universidad Internacional por tener una dama tan talentosa en un decanato de esa ciudad universitaria. Muchísimas gracias. Tú terminas, mi querido Farid. Gonzalo, primero yo creo que hay que rescatar el hecho de que hay muchos ecuatorianos y ecuatorianas con las capacidades y calidad moral y conocimiento y compromiso en el país para asumir un cargo público de manera correcta y tener un liderazgo. Yo creo que hay 3 temas que nuevamente hay que pensar. La primera es el tema de los partidos políticos, la construcción de los partidos políticos con fines electorales y no con una propuesta ideológica que aglutine a grupos de población que están alrededor de esa idea o de esa propuesta política, termina sacando como consecuencia el hecho de que sean nombres, individuos, personas concretas a las cuales es fácil descalificarlas no por sus propuestas, sino hacer una falacia ad hominem permanente, es decir, descalificarlos por los que son y no discutir sus ideas. Y la tercera cuestión importante es que la política del país se ha convertido en una política, una escena política donde había un actor excluyente, que era el presidente de la República, y quienes salían alrededor del partido de gobierno, y muy, muy tangencialmente algunas personas que han mantenido una posición a lo largo del tiempo que tenían ya agendas previas políticas, es decir, quienes tenían espacio para hacer la política en términos de no hacer crítica solamente, un análisis general de lo que sucede en su entorno, sino hacer política, eran quienes ya habían hecho ese ejercicio. Y al haber hecho ese ejercicio ya tienen la etiqueta o tienen el letrero de no ser nuevos, de no ser una nueva alternativa. Si seguimos buscando este discurso que es quién es la persona, si seguimos ahí detrás de un nombre, que estamos cometiendo un error, y creo que ese es la gran déficit actual. María Paula decía que hacía un comentario sobre los purismos de los críticos y que el tema en el contexto de un purismo y que las personas son críticas puristas, tiene una razón en el sentido de que en el mundo de la confrontación de ideas, en el mundo de la discusión ideológica,
suele haber tensiones entre el purismo y el realismo de la acción, el realismo del ejercicio político. Sin embargo, yo sí creo que hay que defender ciertos principios, independientemente del ejercicio del poder o no del ejercicio del poder. Por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, sin manipulaciones coyunturales, porque en un momento nos conviene cierto discurso, en otro momento no, es una cosa que tiene que hacerse, que tiene que uno tomar en cuenta quién fue capaz de mantener en un momento de tensión, de agresión o un momento de realismo político, una posición crítica ante actitudes o posiciones que facilitaban o permitían la violación de derechos o la vulneración de derechos. Creo que ese me parece que por ahí, el tema de las ideas, el tema de fomentar cuál es el discurso, más allá de ser oposición, es decir, más allá de construir la propuesta desde busquemos quién le gana a, sino qué ideas pueden hacer que se gane a, porque eso es lo que el gobierno mantiene. Fíjese, Gonzalo, yo creo que ahí alrededor de por qué sigue siendo fuerte el oficialismo, por qué sigue siendo fuerte en ese país, es porque ellos las ideas que propugnan, no necesariamente que las sostienen, sino que las propugnan, o los conceptos que están detrás de algunas de sus acciones, son sostenidos por mucha gente, tienen adhesiones importantes. Entonces, en este momento hay que buscar tal vez la construcción de un discurso, de qué cosas uno quisiera mantener, por ejemplo, qué sé yo, fortalecer la educación primaria, y qué cosas tiene que eliminar, como el autoritarismo. Pero mientras los personalismos y los cálculos coyunturales de qué es la mejor opción política sea la que está encima, y no cuáles son las mejores ideas hacia futuro, opción política individual, me refiero, no opción política nacional. Estamos en esta situación, pero hay muchos hombres y mujeres en este país valiosísimos, éticos, con condiciones personales y profesionales excelentes para ser candidatos. El tema es que esos no se van a lanzar a la arena política porque muchos de ellos no están dispuestos a saltar a un terreno donde hay mucha canibalismo, como se decía. Un abrazo especial para los dos. Muchas gracias a nuestra audiencia por la atención. Hasta mañana. XFM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. Lo hemos hecho siempre. Revista informativa Democracia.